noches. Hola. Buenas noches, buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo está Raúl? Bien, bien, Mercedes, ¿no? Hola, Raúl. Bien. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Beba? Bien, ¿y vos, Raúl? Bien, bien, bien. Bueno, Bien. Mercedes, no sé si quién es el administrador, pero yo después en el último capítulo necesitamos compartir pantalla, te pido vos. Sí, yo. Sí. Perfecto. Comparto yo la pantalla y los tres nos usamos la misma. Dale. Vos estás con Tere, ¿no? Sí. Yo estoy con Tere y con Sebastián. Tere. Sí, Tere me mandó un mensajito. Hola, buenas tardes. Ahora al principio me das a mí, Mercedes, para compartir. A ver, no escucho. Buenas tardes. Tarde. Ay, no sé quién me cambió el nombre. Soy Anita Leverman, acá dice Brenda. Anita, ahí dice Brenda. Ahí me pongo. No, está bien, ahora ¿viste? el padre Hernán me va a estar seguramente pasando por WhatsApp la listita, ¿no? Que ya veo que está por ahí. Sí, acá estamos. Hoy, la lista de hoy. La lista de hoy. Ahora leo, hermano. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Adriana, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿ustedes? ¿Todos bien? Bien, bien. Buenas tardes. Se va sumando más gente. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mer? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos los que se van uniendo. Bienvenidos. 7424538. No, Francisco. Bienvenidos a los que se están sumando. Vamos recordando, no olvidarnos que nos queda un martes más donde tendremos también la alegría de escuchar la palabra del obispo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que también nos va a honrar con
con su palabra para cerrar este ciclo. Así que a la misma hora agendamos para el martes que viene, donde Monseñor Ojea será el expositor. Recuerden también, por lo menos aquí en Mercedes hay un poquito de tormenta. Sí, en Carmen avisaron también. En Carmen también, en algunas ciudades que a veces podemos llegar a tener problemas con la conexión. ¿Me pasás una virome? Entonces, apagamos no solo el audio, que eso ya lo sabemos, sino también la cámara, y eso nos permite poder escuchar más fluido la voz de quienes hoy nos van a presentar los últimos 2 capítulos de Fratelli Tutti. Bienvenidos a los que se van sumando. Unos minutitos más y ya enseguida empezamos. Ahí vemos también a nuestro padre obispo que está, seminarista Marito Roldán, lo veo por ahí. Manolo. Bienvenido, Julián y Agustín, ahí están. No, Manolo, pero es la cara de Ricardo. Loli. Siempre igual, Loli, no cambia nada. Diácono Iglesias también lo veo por ahí. En el chat está recordando Rodrigo que se está transmitiendo también por el canal de YouTube de la Arquidiócesis y también por el canal de YouTube de la Parroquia San Cayetano de Chivilcoy.
Recuerden que después queda grabado y lo pueden volver a ver en el mismo canal. Bien. El diácono Di Fiori también, a Raúl, lo veo ahí. Bienvenidos a todos. Acá tenemos el rostro de María que nos va a acompañar para comenzar. Le vamos a... aquí Teresita Campini pregunta en cuál página. En la página del arzobispado. Arquimercedes-Luján. Gracias, Mercedes. Bueno, vamos a empezar entonces Sí, habla por ahí, se te escucha por con acá. la oración, que es la oración ecuménica que propone el Papa al fin de Fratelli Tutti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bien, y vamos a por los últimos dos capítulos de Fratelli Tutti, y como decía Hernán recién, la semana que viene tendremos a Oscar Ojea, que es el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, ofreciéndonos seguramente una síntesis de aquellos temas más importantes que ha desarrollado en la encíclica el Papa Francisco. El capítulo 7 se llama Caminos de Reencuentro. Allí el Papa señala la necesidad de cicatrizar heridas por un camino de paz, y usa palabras como sanación, como reencuentro, y aquí tenemos a Anita Leverman. Yo les cuento que cuando leí el título del libro, de la encíclica, dije, este es para Anita. Anita es referente de un proyecto que es el Proyecto Esperanza, que es de contención y acompañamiento de personas que han vivido y sufrido la experiencia de abortar. Y creo que estas tres palabras que dijimos recién, cicatrizar, reencontrar, son palabras fundamentales en todo ese camino y en todo ese proyecto, Anita, ¿no? También tenemos, Anita, bueno, es de Mercedes, de acá de la parroquia San José, de la parroquia de Chacabuco, gran estudiosa de Laudato Si, y muy dada a proponer ideas, y bueno, así que después la vamos a escuchar también a Irene, y de Junín, de la parroquia Sagrado Corazón, Germán Ruggeri. Germán, bueno, a Germán lo pesqué la otra vez también con un videito muy interesante sobre el Pacto Educativo Global de Francisco, así que bueno, ven, hay un montón de temas y de cosas que después seguramente tendremos que seguir conversando y que tendremos que seguir compartiendo, porque además el Papa es incansable en esto de las propuestas. Así que bueno, Anita, Irene, Germán, muy buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación, los escuchamos, creo que empieza Anita, ¿no? Sí, así es. Bueno, gracias Padre Luis y Hernán, y bueno, buenas noches a todos, buenas noches Fratelli Tutti, y bueno, un poco ver que en esta encíclica hasta ahora estuvimos viendo los distintos aspectos a tener en cuenta para descubrir
reconocer y vivir la fraternidad, ¿no? Abrir los ojos y descubrir la proximidad, reconocer en todos o en cada uno de nuestros hermanos la misma dignidad y favorecer la promoción para construir así lo que Francisco llama la amistad social. Tengo para compartir, a ver. ¿Se oye bien? Sí, sí, perfecto, ¿eh? Ya está habilitado. Esperá que yo soy medio bruta para esto. Ahí va. Bueno, en este capítulo, que se llama Caminos de Reencuentro, es un capítulo que nos conduce principalmente a convertirnos en hacedores de paz. Hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar heridas, dice en la encíclica, ¿no? Se necesitan artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro, con ingenio y con audacia. Esto, generar procesos de sanación y de reencuentro. Pero nos aclara acá, ¿no? ¿Qué es esto de reencuentro? Y no significa, dice la encíclica, volver al momento anterior al conflicto, porque los conflictos de algún modo nos han cambiado, nos transformado. Como diríamos hoy, han pasado cosas, ¿no? Y no se puede negar ni se pueden ocultar, pero es necesario hablar desde la clara y desnuda verdad, nos dice Francisco. Hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial. Uy, me pasé. Ahí. Una memoria penitencial. Una memoria penitencial que sea capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, de las confusiones o proyecciones. Estas son palabras textuales de la encíclica. Y esto, ¿no? De liberar el futuro, memoria capaz de asumir el pasado para liberar el futuro. Y esa es una frase que me encantó, porque de alguna forma se ve clarísimo esto en lo que son los procesos de sanación. Asumir el pasado para liberar el futuro. No se trata de olvidar, no se trata de negar lo que ocurrió, sino de asumirlo, para que forme parte integral del presente, para poder resignificarlo, para poder encontrar un para qué. Y esto se puede hacer solo, dice Francisco, desde la verdad histórica. La verdad histórica para poder comprenderse mutuamente. Y por otro lado, desde un compromiso constante en el tiempo para cultivar y sostener la paz. Poder abrirse a un horizonte común de esperanza que sea más fuerte que la venganza. Francisco nos habla acá de verdad, justicia y misericordia, como tres compañeras inseparables, dice, ¿no? Que deben estar siempre presentes las tres para construir la paz. Misericordia, verdad y justicia. Y nosotros, en cambio, parece que estamos acostumbrados a escuchar otras cosas, ¿no? En los reclamos que uno escucha, verdad y justicia, ¿no? O memoria, verdad y justicia. Pero la verdad es que estas sin misericordia no van a conducir nunca a la paz. Misericordia, verdad y justicia juntas hacen que cada una de ellas impiden que la otra se altere. Por ejemplo, la verdad no nos tiene que llevar nunca a la venganza, sino a la reconciliación y al perdón. Y la única forma de que esto se logre es teniendo la misericordia presente. Vemos en el otro lado, aclaro que en la encíclica no habla de memoria, verdad y justicia, ¿no? Puse esto como contrapartida que muestra cómo uno vive. Y cómo esto de alguna forma nos deja anclados en el pasado, nos deja anclados en el rencor y en la venganza. Pero sin misericordia, lejos estamos de la paz. La violencia engendra siempre violencia, el odio va a engendrar odio y la muerte va a engendrar muerte. Es una cadena con la cual en algún momento tenemos que cortar. En la encíclica nos habla de la arquitectura y artesanía de la paz. Es necesario que en el camino hacia la paz
es necesario entender que en este camino hacia la paz no significa homogeneizar la sociedad. Esto hace bastante referencia a lo largo de la encíclica, ya en otros capítulos vimos esto, ¿no? No buscar homogeneizar la sociedad, sino tener el objetivo de trabajar para el bien común con el aporte de distintas propuestas, de distintas experiencias. Se trata de aceptar que existen distintas maneras de ver las dificultades y de resolverlas. Aceptar que el otro siempre tiene algo para aportar y que puede ser rescatado, aunque se haya equivocado o haya actuado mal anteriormente. Consiste en no encasillar al otro por lo que haya hecho, sino, dice Francisco, considerar al otro por la promesa que lleva dentro de él. Eso me encantó, ¿no? Considerar al otro por la promesa que lleva dentro de él. Y esto es abrirnos nuevamente a la esperanza de saber que aunque todos somos capaces en algún momento de lo peor, fuimos todos hechos para lo mejor porque somos hijos de Dios. Es volver a apostar en la otra persona. La verdadera reconciliación se alcanza, dicen los apóstoles, dicen los obispos de Sudáfrica, formando una sociedad basada en el servicio a los demás, en el deseo de compartir con los demás, más que en el dominar o egoístamente acaparar todas las riquezas. Francisco nos invita en la encíclica a superar lo que nos divide, pero sin perder la identidad de cada uno. Y nos dice, ¿no? Así como pasa en cada familia, donde todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo, sino promoviéndolo, asumiendo todas las alegrías y las penas de cada uno. Y nos expresa un anhelo, así como lo hizo al inicio de la encíclica, ¿no? Él dice, hay que permitirse soñar. Y nos invita a nosotros a soñar y dice, si pudiéramos lograr ver al oponente político o a nuestro vecino con los mismos ojos que a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, qué bueno sería. Y yo de alguna forma no dejo de pensar si estamos cerca de este sueño, no solo dentro de la propia familia, aceptando las diferencias, o más que aceptando, que suena a tolerar, yo diría celebrando las diferencias, ¿no? En nuestras formas de pensar, y tomando lo que el otro tiene para aportar. Pero lo veo no solo en la familia, sino me lo pregunto, qué pasa en la iglesia, adintra, ¿no? Si podemos ahí también celebrar las diferencias y enriquecernos de quienes tienen carismas distintos o estilos distintos, tratando de descubrir qué tiene el otro para aportar, o si en el fondo no buscamos siempre homogeneizar, si no nos molestan en el fondo las distintas posturas, ¿no? Entonces repito acá la invitación de Francisco a superar lo que nos divide, sin perder la identidad de cada uno, descubrir lo que el otro tiene para aportar. Muchas veces nos dice Francisco es necesario negociar para poder encontrar cauces concretos para la paz. Pero los procesos más efectivos para lograr una paz duradera son transformaciones artesanales, hechas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Esto es saber que cada uno juega un papel fundamental en el proyecto creador. Y nos habla de la diferencia entre lo que es la arquitectura de la paz y la artesanía de la paz. Y nos dice, la arquitectura de la paz implica la intervención de las distintas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia. Mientras que la artesanía de la paz nos involucra a todos, moldeando entre todos y con armonía caminos de pacificación, caminos donde prime la razón sobre la venganza. No existe un punto final en esta construcción de la paz social. Es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos, el compromiso de luchar siempre por una cultura del encuentro.
Implica que siempre, en toda acción política, social o económica, se coloque en el centro a la persona humana, reconociendo su dignidad y buscando el bien común. La amistad social, nos aclara Francisco, no significa solamente el acercamiento de grupos sociales que estaban distanciados por cualquier conflicto que fuera, sino que significa también el acercamiento o el encuentro a los sectores más vulnerables, a los sectores más empobrecidos. Y dice textual, la paz no es solo ausencia de guerra, sino el compromiso incansable de reconocer y garantizar la dignidad, tantas veces olvidada o ignorada, de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. Esto es fabuloso. Los principales protagonistas del destino de su nación. La opción por los pobres debería conducirnos a la amistad con los pobres, dice en Aparecida. De ese modo, ¿no? Si uno logra esta amistad, es que podemos apreciar sus valores y sus anhelos. Nos lleva a entender también que si hay veces que algunos sectores tienen reacciones, entre comillas, antisociales, esas conductas tienen que ver con una historia en la que no han sido incluidos socialmente o que han sido menospreciados. Es necesario entender entonces que la inequidad y la falta de desarrollo humano integral no permiten nunca generar la paz. Si no hay igualdad de oportunidades, se está generando un caldo de cultivo para que no va a tardar en explotar con distintas formas de agresión. Si hay que volver a empezar, nos dice Francisco, siempre será desde los últimos. Empezar por aquellos que la sociedad ha marginado, los que ha dejado en la periferia. El valor y el sentido del perdón. Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto y la violencia son parte normal del funcionamiento de una sociedad. Otros piensan que dar lugar al perdón es como ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Y en ese pensamiento es mejor mantener el juego de poder, un juego que haga posible mantener un equilibrio de fuerzas de los distintos grupos. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que escapan de los problemas, que son incapaces de enfrentarlos, y eligen entonces una paz aparente. Pero tanto el perdón como la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo. El riesgo está en no comprender bien a qué se está refiriendo. Jesús nunca fomentó la violencia o la intolerancia. Condenó abiertamente el uso de las fuerzas para imponerse a los demás. Nos dice en el Evangelio, ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Por otra parte, en el Evangelio también nos habla de perdonar 70 veces 7. Y pone el ejemplo del servidor despiadado que fue perdonado, pero él a su vez no fue capaz de perdonar. Algunos textos del Nuevo Testamento son muy claros con respecto a esto y nos hablan de reprender a los adversarios con dulzura. Nos dice que no injurien a nadie, no sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el mundo, porque nosotros también antes éramos detestables. Sin embargo, en la encíclica recoge también una parte del Nuevo Testamento que nos resulta a veces medio confuso para reflexionar sobre el perdón y la concordia social, para mostrarnos el conflicto inevitable ante el que muchas veces nos encontramos. Y toma las palabras de Jesús: no vine a traer la paz, sino la espada. Vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, etcétera, etcétera. Pero sabemos acá que el tema del que está hablando Jesús es la fidelidad propia de la opción, sin avergonzarse, aun si nuestros seres queridos se oponen a esa opción.
Por lo tanto, no está evitando buscar, no nos está invitando con esto a buscar un conflicto, sino a soportar el conflicto, a no faltar a la fidelidad en pos de una supuesta paz familiar o social. Y finalizo esta parte con palabras de Juan Pablo II, que están en la encíclica, que nos dice: la Iglesia sabe muy bien que a lo largo de la historia surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales, y que frente a ellos el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión. Bueno, le cedo lugar ahora a Irene para hablar de las luchas legítimas y el perdón. Buenas noches a todos. En los numerales 241 a 254, el Santo Padre nos va a hablar de 4 temas o 4 subtítulos, que son las luchas legítimas y el perdón, la verdadera superación, la memoria y el perdón sin olvidos. En el primer punto, las luchas legítimas y el perdón, en primer término nos dice que no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos, porque ante un poderoso corrupto, o ante un criminal, o ante alguien que degrada nuestra dignidad, estamos llamados a ejercer nuestros derechos, que estamos llamados a amar a todos los hermanos, inclusive al opresor, y que amar al opresor no implica consentir que siga oprimiendo, es mostrarle que tiene un poder que debe dejar de usar mal, que debe dejar de oprimir. Amarlo bien es buscar la dignidad de ese opresor y también preservar mi dignidad. Si yo siento que debo defender mis derechos con fuerza y los de mi familia, debo hacerlo preservando esa dignidad que Dios me dio, esa dignidad que Dios ama. También Francisco nos dice que esto solo se puede lograr venciendo el mal con el bien, mediante el cultivo de las virtudes. Las virtudes favorecen la reconciliación y que quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio paz, una conciencia tranquila, y que incluso frente a las ofensas recibidas, la paz que nos trae la bondad, el ejercicio de la bondad como don, no es debilidad sino auténtica fuerza. El segundo punto, o segundo subtítulo, que aborda en estos numerales, en estos caminos de reencuentro, es la verdadera superación. Y aquí el Santo Padre nos dice que la verdadera reconciliación no escapa al conflicto, sino que se logra en el conflicto, y que se supera a través del diálogo y la negociación paciente, tranquila, tolerante. Y nos habla del amor a la justicia, citando otra carta encíclica que es parte de la doctrina social de la Iglesia. Nos cita a la encíclica 40º año de Pío XI, que voy a leer textual. Y dice: la lucha entre diversos sectores, siempre que se abstenga de enemistades y de odio mutuo, se convierte en una honesta discusión fundada en el amor a la justicia. Por último, en este punto, nos dice que como en reiteradas oportunidades, él propuso un principio que es indispensable para lograr la amistad social, de la cual hablaba Anita anteriormente, y que ese principio es que la unidad es superior al conflicto. El tercer subtítulo o subtema, la memoria, nos va a decir en primer término que a quien sufrió de manera injusta o cruel no se le debe exigir una especie de perdón social, porque el perdón es un hecho personal y que no podemos imponerlo al conjunto de la sociedad, aun cuando debamos promoverla. Debemos promoverla pero no imponerla. Y que es conmovedor ver la capacidad de quienes pueden perdonar, más allá del daño sufrido,
pero que también debemos comprender a quienes no pueden hacerlo, y que lo que jamás se debe proponer es el olvido. Nos cita el Santo Padre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, nos dice que no debemos olvidarnos de estos hechos, que no podemos permitir que las actuales y las nuevas generaciones pierdan la memoria de todos estos hechos acontecidos, y que esa memoria es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. En el punto 4, vamos a ver, en el subtítulo 4, que el Santo Padre nos habla de un perdón sin olvidos. Y nos plantea 3 ideas fuerzas, ¿sí? Lo primero es que el perdón no implica olvido. Que aun cuando hay algo que jamás debemos tolerar, justificar o excusar, sin embargo podemos perdonar. Que el perdón libre y sincero es una grandeza que refleja el perdón divino, que el perdón es un don gratuito, y que los que perdonan de verdad renuncian a no ser poseídos por una fuerza que los puede terminar destruyendo, que es una guerra que se libra en nuestro interior. También nos dice que tampoco implica impunidad el perdón, que la justicia se busca por amor a la justicia misma, por respeto a las víctimas, para prevenir nuevos crímenes y en orden a preservar el bien común. Aquí nuevamente vemos el bien común como principio de la doctrina social de la Iglesia, como principio destacado en esta carta encíclica, que es parte de la doctrina social. Por último, les propongo que todos juntos pidamos a Dios con estas palabras que forman parte del numeral 254, que es un extracto de la homilía durante la Santa Misa que se celebrara en el 2014 en Amán, Jordania, en la cual el Santo Padre dijo, pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión. Que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. La gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Continúa Germán. Gracias, Irene. Bueno, vamos a seguir los numerales 255 a 270 y nos toca reflexionar sobre el cierre del capítulo 7, en el que el Papa nos propone 2 temas, pienso yo que como advertencias, nos quiere advertir sobre estos dos conceptos o realidades, que son la guerra y la pena de muerte. En este camino de la construcción de la paz, de volvernos artesanos de la paz, a veces aparecen en situaciones que pueden resultar extremas, aparecen como soluciones estas dos, ¿no? La guerra y la paz. Normalmente de la mano de circunstancias muy dramáticas, dice el Papa, pero en realidad afirma Francisco, son falsas respuestas que no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional y universal. Parece demasiado obvio, pero el Papa quiere recordarnos. Seguimos. Él dice que si bien se busca como solución la guerra, el Papa primero titula a la guerra como la injusticia de la guerra. Asocia este concepto, esta realidad de guerra al de la injusticia. Y nos recuerda que la guerra frecuentemente se nutre de la perversión de las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro y a la diferencia vista como un obstáculo. De estos principios no puede venir, por supuesto, la construcción de la paz ni la amistad social.
e insiste el Papa, va acompañada de la imagen de un cruzado, ¿no? Que hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa, ¿no? Y se anima a afirmar nunca más la guerra. Si bien en otro momento, incluso desde la Iglesia y bajo la cruz, se generaron guerras y batallas, el Papa dice nunca más la guerra. Seguimos. El mundo está como encontrando cada vez más dificultad, nos dice el Papa, en el lento camino de la construcción de la paz, que había comenzado a dar sus frutos. Y se están creando nuevas condiciones para la proliferación de guerra. Y él insiste, ¿no? El Papa insiste, si queremos y trabajamos por un verdadero desarrollo humano integral, todos tenemos una tarea, que es evitar la guerra y asegurar, trabajar con todo lo que tenemos por el imperio del derecho, de la negociación, del arbitraje, dice el Papa, que son principios que figuran en la Carta de las Naciones Unidas y que constata el Papa que cuando se han aplicado fueron útiles. Por lo contrario, cuando no, produjeron, o su incumplimiento, dice él, es nocivo, ha sido nocivo. ¿Y por qué? Porque muchas veces se antepusieron intereses particulares de un país o de un grupo por encima del bien común universal. Un concepto que va a reiterar mucho en estos puntos el Papa. El bien, el interés personal de un país o de un grupo por sobre el bien común. Se opta por la guerra, dice el Papa, buscando excusas supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, incluso manipulando la información con tal de justificar una guerra. Y este término de justificar lo pone entre comillas, como queriendo resaltarlo, ¿no? Incluso leemos, dice el Papa en el Catecismo, el recurso a la legítima defensa por las armas. Dice el Papa que esto supone demostrar que se dan algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral para eso, pero muchas veces se cae en una interpretación muy amplia de este, dice el Papa, insiste, posible derecho a la guerra para la defensa, ¿no? Posible derecho. Y nos va a decir que ya no es posible pensar en la guerra como solución, por todo lo que venimos diciendo, ¿no? Y además debido a los riesgos que siempre van a ser superiores a la hipotética solución que propone. Por eso, guerra justa nunca más. Lo que puede aparecer como una solución inmediata desata una cadena de factores subterráneos. En este mundo globalizado, en nuestro mundo, dice el Papa, ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos. Esto me alarmó personalmente, ¿no? Y lo veo como muy lúcido de parte del Papa, porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Una guerra allá, ¿qué consecuencias puede tener acá? Insiste el Papa, se cedió a la búsqueda de intereses particulares sin hacerse cargo del bien común universal. Y así volvió a abrirse camino el engañoso espanto de la guerra. Continuamos. Toda guerra, va a decir el Papa, toda guerra deja al mundo peor como la había encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Y nos invita el Papa a tomar contacto con las heridas. Toquemos la carne de los perjudicados. No se puede hablar, dice él, de civiles masacrados en términos de daños colaterales, ¿no? Esto me conmovió mucho, ¿no? Hace una lista, el Papa, esta foto está tomada en Vietnam, durante la guerra de Vietnam. Hay hoy más actuales y igualmente dramáticas, ¿no? No nos quedemos en discusiones teóricas, tomemos contacto con las heridas, toquemos la carne de los perjudicados. Si queremos hablar de la guerra, veamos sus consecuencias, ¿no? Y a partir de ahí vamos nosotros tomando también conciencia de esto, de lo cual nos advierte el Papa. Muy bien, por lo tanto, él dice, tenemos que ir camino a un objetivo, la eliminación total de las armas nucleares, que se convierte para nosotros en un desafío, en un imperativo moral y humanitario, dice el Papa. Digamos.
estas normas que mencionábamos antes tampoco serán suficientes si se piensa que la solución a los problemas actuales está en disuadir a otros a través del miedo, amenazando con el uso de armas nucleares, químicas, biológicas. Nosotros vivimos hablando de lo biológico, de lo químico, del virus, ¿no? La experiencia de qué sucede sin haber tenido expresamente una guerra. La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, en la amenaza de la destrucción mutua o de la aniquilación total, en el simple mantenimiento de un equilibrio de poder. Por eso hay que, como dice el Papa, caminar hacia el desarme, y esto es casi un imperativo moral y humanitario si hablamos de ser artesanos de la paz, si hablamos de amistad social, de fraternidad. Sigamos. Y hace como una propuesta el Papa, ¿no? Con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. Cuando un país no se desarrolla, nosotros lo vemos, ¿no? Muchas veces entre nosotros, los recursos violentos a los que muchas veces se acuden. No estamos justificando, ¿no? Pero para constatar la realidad del análisis del Papa. Digamos. También el Papa nos lleva a hablar de la pena de muerte como otra posible solución frente a los problemas en el camino de la construcción de la paz. Él dice, hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países sino a personas. Este afiche de esta película que les propongo acá es muy interesante para ver y analizar el tema. Hombre caminando a la muerte, o Mientras estés conmigo, creo que se conoce acá en Argentina. El Papa insiste que hoy ya no es necesaria la pena de muerte, es inadecuada, dice él, en el ámbito moral, y ya no es necesaria tampoco en el ámbito penal. ¿No? Y dice, ¿no?, con mucha firmeza, la pena de muerte es inadmisible y nos compromete como Iglesia a trabajar para que sea abolida en todo el mundo. Continuamos. Nos va a dar ahora una serie de argumentos el Papa para tomar postura. Nos remite al Nuevo Testamento, a la Carta de los Romanos, en donde vemos, por ejemplo, en donde se cita, por ejemplo, la idea de que los particulares no pueden tomar justicia por cuenta propia, una cosa que por ahí estamos viendo demasiado en nuestra sociedad, y a la vez se reconoce la necesidad de que las autoridades sean las que impongan las penas, ¿no? La autoridad pública legítima pueda y deba conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. Dice, además de la escritura, el Papa nos remite también a algunos padres de la Iglesia, o sea, para mostrar que esto no es nuevo, no es contemporáneo, es nuestro, ¿no? Lactancio, por ejemplo, decía, no hay que hacer ninguna distinción, siempre será crimen matar a un hombre. Fíjense, con total determinación. También el Papa, desde el Magisterio, el Papa Nicolás I, esfuércense por liberar de la pena de muerte no solo a cada uno de los inocentes, sino también a todos los culpables, que no es lo mismo que exonerar de sus culpas, ¿no? Pero sí de la pena de muerte. Seguimos. San Agustín también en la misma línea, ¿no? Encolerízate contra la iniquidad, de modo que no te olvides de la humanidad. Siempre esto que también Irene y Anita nos decían antes, primero la dignidad humana antes que cualquier otra cosa. En este sentido, el Papa está hablando, ¿no?, de algunos miedos y rencores que tenemos como sociedad que fácilmente nos llevan a entender las penas de manera vindicativa, cuando no cruel, vindicativa en el sentido de tomar venganza sobre el delincuente, ¿no? Y nunca entender a las penas como parte de un proceso de sanación, vuelve a aparecer la palabra, y de reinserción en la sociedad. Los presos, yo trabajo en cárceles como docente, los presos dicen, les ofende un poquito esto de reinserción social,
porque dicen que no estamos en la sociedad porque vivimos acá adentro. Un tema de discusión, ¿no? Incluso, dice el Papa, muchas veces se incita a la violencia, a la venganza pública o privada, no solamente contra los que son responsables de algún delito, sino muchas veces también contra quienes caen en la sospecha. ¿Sí? Increíble. Y esto nos lleva a ciertas figuras estereotipadas. Me atrevo a mencionar algunas: el negro, el bolita, ¿no? Lo que dice el Papa, permitieron en su momento la expansión de ciertas ideas racistas, de las cuales todavía hoy no estamos del todo exentos. Seguimos. Por ahí, en nuestra realidad, hablar de la pena de muerte es un tema un poco más lejano, puesto que en Argentina no existe la pena de muerte como tal. Y el Papa nos lleva a pensar en, por ejemplo, en algunos argumentos contrarios a la pena de muerte, desde la posibilidad de la existencia del error judicial, al uso que pueden hacer algunos regímenes totalitarios, a la persecución de minorías religiosas y culturales, bla, bla, ¿no? Pero sí nos dice esto que aparece en la pantalla: todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto yo lo considero como una invitación de parte del Papa, están llamados, por lo tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua, dice el Papa. La cadena perpetua es una pena de muerte oculta. No voy a agregar mucho, pero esto se puede constatar fácilmente visitando la cárcel, más de una vez, ¿no? Ver la cárcel, oler la cárcel, caminar la cárcel, y poder hablar con algunos internos cada tanto. Sigamos. Bueno, en este sentido también el Papa dice: ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Y a mí no me quedó otra, cuando leía esto, pensar en el buen ladrón en el Calvario, ¿no? Ni siquiera el homicida, el delincuente, ¿no? Y hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que tiene la posibilidad de arrepentirse antes de morir. A los cristianos que dudan y se sienten tentados a ceder ante cualquier forma de violencia, otra vez una invitación a recordar aquello de Isaías: con sus espadas forjarán arados. Quien derrame sangre humana, su sangre será derramada por otro ser humano, en el Génesis. El que a espada, ahí por ahí está también, vuelve la espada a su lugar, los que empuñan espada, espada morirán. Todos estos gritos bíblicos, y sobre todo los gritos de Jesús, desde la distancia de los siglos, dice el Papa, superan la distancia de los siglos y llegan hasta hoy como un constante reclamo. Y yo quisiera terminar con unos versos del Martín Fierro. A ver si pasamos a la próxima. El hombre no mate al hombre ni pelee por fantasía. Tiene en la desgracia mía un espejo en que mirarse. Saber el hombre guardarse es la gran sabiduría. La sangre que se redama no se olvida hasta la muerte. La impresión es de tal suerte que, a mi pesar no lo niego, cae como gotas de fuego en el alma del que la vierte. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegamos. Bueno. Muchas gracias a ver. Entonces, ahora sí podemos decirlo bien. A Anita, a Irene, a Germán, y nos quedamos con el último capítulo. El capítulo 8, que tiene que ver con las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Aquí el Papa plantea el valor de las religiones como constructoras de fraternidad y defensoras de la justicia. Para este último capítulo tenemos a Teresita Sequeira, de esta comunidad, de aquí de San Vicente, y también es integrante de la Junta Diocesana de Catequesis. Tenemos a Loli Chagas, a ver los que tenemos buena memoria. Loli fue aquella niña que estaba junto al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, aquella niña sonriente
que sigue siendo una niña sonriente, y que pertenece a la comunidad de Lobos. Y tenemos a Sebastián Río, diácono por muy poco tiempo, en menos de un mes discípulo de Luis Rivas, alguna puntita del ecumenismo seguramente nos va a tirar. Teresita, Loli, Seba, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches a todos, espero que se escuche bien. Nosotros también vamos a compartir un PowerPoint, vamos a trabajar con ustedes, vamos a charlar con ustedes el capítulo 8, y si nos ponemos a ver, nuestro Papa nos ha mostrado la realidad, la ha analizado, siempre nos ha invitado al diálogo y a las acciones concretas hacia cada persona, y ahora nos va a invitar a las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Este es el capítulo 8, es el capítulo muy breve, pero muy profundo. Todas las religiones, nosotros lo sabemos muy bien, ofrecen un aporte valioso, valiosísimo a la construcción de la fraternidad. Todas las religiones. Y también a la defensa del fundamento de la sociedad. ¿Por qué? Porque todas las religiones valoran a la persona humana como criatura que es hija o hijo de Dios. Los creyentes pensamos que una apertura, dice Francisco, al Padre de todos nos va a dar bases sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Si nos reconocemos hijas e hijos de Dios, vamos a poder crear la fraternidad a la cual nos está llamando Francisco. Benedicto XVI, ya en Caritas in Veritate, decía que por la razón misma podemos llegar al concepto de igualdad, pero el concepto de fraternidad o a la realidad de la fraternidad solamente lo vamos a conseguir por la conciencia de ser hijos de un mismo Padre y que no somos huérfanos. Francisco nos recuerda palabras de San Juan Pablo II en Centésimos Annus. Dice: si no existe una verdad trascendente, tampoco se garantiza que existan relaciones justas entre los hombres. Entonces va a triunfar la fuerza del poder, quien tenga ese poder, y va a imponer sus propios intereses. Solamente cuando reconocemos la dignidad trascendente de la persona, y eso lo hacemos a través de las religiones, y reconocemos a cada persona como imagen visible de Dios invisible, reconocemos al otro como un sujeto de pleno derecho que nadie puede violar, ni las minorías, ni las mayorías, ni un país, ni una nación. Por eso, los creyentes de distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestra sociedad. Buscar a Dios con corazón sincero, sin meter nuestras pequeñeces, nuestros egoísmos, nos va a ayudar a reconocernos como verdaderos hermanos. Sabemos que cuando en nombre de alguna ideología a Dios se lo saca de la sociedad, el primero que pierde es el ser humano. Pierde su dignidad como persona, y de ahí pierde todos sus derechos, y todo lo que va asociado. Termina siendo una cosa, por eso pierde todos los derechos. Nosotros sabemos, el Papa nos lo ha ido diciendo, que una de las causas más importantes de la crisis del mundo moderno es el alejamiento de los valores religiosos, el materialismo, las filosofías materialistas. Entonces, ¿qué propone Francisco? Que en el debate público de cualquier tema social no se escuche solamente a los poderosos o a los científicos, que también se escuche a los hombres religiosos, porque tenemos
toda una tradición de sabiduría y de experiencia. Nuestro trasfondo religioso nos permite hacer una reflexión válida sobre muchos de los temas que a veces se discuten sin escuchar este trasfondo religioso. La iglesia no se puede quedar como una práctica privada sin contacto con el mundo. Es cierto que los ministros religiosos no tienen una política partidaria, eso es cierto. Pero la iglesia siempre va a procurar la promoción del hombre, la fraternidad universal. No anda disputando poderes terrenos, pero sí proponiendo promoción y fraternidad universal. Y comprometiéndose a ser un hogar entre los hogares, para testimoniar la fe, la esperanza, el amor al Señor y el amor que el Señor tiene a los que ama con predilección. Queremos ser una iglesia que sirve en servicio, que sale de casa, que acompaña la vida, que es signo de unidad, que es puente, que derriba muros, que busca ser un lugar de reconciliación, una casa de puertas abiertas para todos, con muchísimo respeto hacia las demás religiones. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones. Considera todo lo que estas religiones tengan de santo y de verdadero. Va a respetar sus modos de obrar, sus costumbres, sus tradiciones, sus doctrinas, sus preceptos. Pero vamos a mantener nuestra principal fuente. ¿De dónde los cristianos podemos ser capaces de tener este pensamiento de la dignidad del hombre y de la fraternidad universal? Del Evangelio de Jesús. Ese es nuestro manantial, nuestra fuente, nuestro punto de partida, nuestra identidad cristiana. Pero desde ahí podemos partir y compartir. Para ir al encuentro con el misterio sagrado que está en el otro, que es el otro. Entonces, desde este punto de vista, la Iglesia es capaz de comprender desde su experiencia de gracia, de pecado, de lo mejor y de lo que no tan mejor, pero puede comprender e invitar a esto que es la invitación al amor universal. Todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. La Iglesia puede hacer sus aportes en cualquier situación en donde se reúnan los pueblos, dice Francisco, para establecer los derechos y deberes del hombre. Nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos y compartir en lo que creemos. Y en este camino de fraternidad tenemos una mamá, tenemos nuestra madre, tenemos a María, que recibió este llamado a la maternidad universal. Y lo compartimos con otros cristianos. Tenemos un papá, tenemos una mamá. Francisco va a insistir en un derecho humano fundamental, que es la libertad religiosa. Y va a pedir que se respete la libertad religiosa, especialmente en aquellos países en donde los cristianos son minoría. Porque dice, así como nosotros respetamos en lugares donde somos mayoría, queremos ser respetados en donde somos minoría. Y en esta libertad, poder encontrar acuerdos, puntos en común, darnos cuenta que es más lo que nos une que lo que nos separa. Podemos llegar, dirá Francisco, a una convivencia serena, ordenada y pacífica, con la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios. Y finaliza esta primera parte del capítulo 8 diciendo que, bueno, que tenemos que pedir dos cosas: mantener la unidad
dentro de nuestra iglesia. Tenemos diferencias, pero las podemos salvar con la acción del Espíritu Santo y confiando mucho, mucho en Él. Y tenemos que seguir trabajando por la unidad de los cristianos. Para hacer posible o real o vivir esas palabras de Jesús, que todos sean uno. Mientras tanto, somos capaces en este camino en común con la humanidad de seguir colaborando en nuestro servicio para lograr la fraternidad universal. Y ahora le doy paso a Loli. Gracias. Ahí está. Bueno, vamos a continuar con este último capítulo, que como decía Tere, es sintético, pero tiene mucho contenido y es muy rico. Bueno, el punto que vamos a trabajar ahora y que les quiero transmitir es el que se relaciona con la religión y la violencia. El Papa empieza este punto hablando de la mirada de Dios. Nos dice, sí, es posible un camino de paz entre las diferentes regiones, pero el punto de partida siempre tiene que ser la mirada de Dios. Jesús miró con amor a Zaqueo, Jesús miró con amor a Pedro, Jesús miró con amor al joven rico. Jesús, en la lectura del joven rico dice, Jesús fijó su mirada con amor y le dijo. O sea, siempre hay una mirada de amor. Jesús no mira con los ojos, sino que mira con el corazón. Y esa mirada de amor la tiene para todos. La tiene para todos nosotros. También la tiene, como decía hoy Irene, para el opresor, para el corrupto, para el criminal. También tiene esa misma mirada de amor para el ateo, para quien no cree en Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, como que es el punto de partida, ¿no? de estos puntos. Y bueno, así como Francisco va invitando en el transcurso del documento, de la encíclica, a las distintas instituciones de la sociedad a buscar hacer agentes de diálogo y de amistad social, también hoy nos toca a nosotros. Vieron que Francisco nunca le habla al resto, siempre está volviendo para todos nosotros, así que hoy también nos invita a nosotros los creyentes nos insiste en la importancia de buscar espacios para conversar, para dialogar, para interactuar, para intercambiar, para actuar juntos. A mí me gusta mucho la palabra del protagonismo, para que seamos protagonistas activos, por esto que es el bien común y la promoción de los más pobres. Y esto no implica que nosotros decimos, bueno, buscamos espacios para el encuentro de las distintas religiones, no implica que vamos a abandonar lo que somos, no vamos a dejar de ser nosotros, no vamos a perder nuestra identidad, no vamos a perder nuestras convicciones, no implica, en el texto dice que seamos más light, sino que todo lo contrario, implica enriquecernos, implica crecer en identidad, nos permite tener una identidad mucho más rica, mucho más profunda y más sólida. Hablaba Ana de esto de que el otro tiene para hacer siempre un aporte, y lo lindo que es celebrar las diferencias, no quejarnos ni soportar las diferencias, sino celebrar. Y en esto también, en estos espacios que encontramos, es tan lindo celebrar las diferencias y desde ahí construir. Y acá Francisco nos plantea un desafío. Vieron que en este tiempo de todo lo superficial y lo aparente, él nos va a invitar a volver a lo esencial, a todas las religiones, que parece sencillo, pero no es nada sencillo, que es la adoración a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Pero ¿esto para qué lo hace? Para que no nos olvidemos de que ningún aspecto de nuestra religión puede llevar al desprecio, invitar al odio, a la xenofobia, a la negación del otro como persona, ¿sí? Entonces, acá yo comparto una imagen, que vieron que a veces dicen una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es el abrazo de las 3 religiones, no hace falta explicar mucho, en el Muro de los Lamentos, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo abrazados, ¿no? Qué imagen fuerte,
que no necesita muchas explicaciones y va de lleno a lo que nos está pidiendo hoy Francisco. Bueno, en el punto siguiente habla esto, nos recuerda que el culto a Dios nos invita siempre a respetar la vida, a respetar la dignidad y la libertad del otro, y a un compromiso amoroso por el resto, por el otro, por la otra persona. Y en ningún caso nos va a conducir a la discriminación, al odio y a la violencia. ¿Y por qué digo, por qué traigo a colación esto, no? Porque es el punto de religión y violencia. Entonces, acá Francisco nos dice, ojo, dice, el terrorismo en ningún caso va a ser a causa de la religión, en ningún caso. Siempre surge de interpretaciones equivocadas de textos, de políticas de hambre, de pobreza, de injusticia. Entonces, guarda con eso de no confundir que el terrorismo en algunos casos puede ser a causa de la religión. Acá yo voy a mostrar algunas imágenes que son fuertes, que duelen, que vemos quizás gente sufriendo, muertes, y un poco traigo a la memoria esto de el atentado en la AMIA o en la Embajada de Israel, porque es lo que más nos toca de cerca en tiempo y espacio, pero cada minuto, cada día hay ataques terroristas y esto no nos puede pasar desapercibido, por más que sea en el otro punto del mundo. Esto nos tiene que tocar, nos tiene que doler. Necesitamos condenar al terrorismo en todas sus presentaciones, en todas sus formas, tiene que ser condenado. ¿Y por qué lo decimos tiene que ser condenado? Porque primero que amenaza la seguridad de las personas y también propaga el pánico, el terror, el pesimismo. El Papa nos recuerda esto, la importancia de que hay una necesidad urgente de interrumpir el apoyo. Yo cuando leía interrumpir el apoyo digo, bueno, sí, es a través del dinero, a través de las armas. No, acá nos agrega algo más, a través del apoyo en los medios, que yo dije, wow, a veces nos quedamos que solo el apoyo puede ser a través de dinero, de armas, y sí, es importante, pero también los medios acá juegan un papel muy importante. Y por otro lado también nos invita nos pide que se consideren como crímenes internacionales, porque como dice acá, amenaza la seguridad y la paz mundial. Entonces, bueno, un poco yo acá mostraba estas imágenes como para traer a la memoria y para que no quede en palabras solamente el terrorismo, ¿no? Porque me parece muy importante las imágenes. Y por último, que bueno, es el último punto de esta parte de religión y violencia, nos cuenta que muchas veces todas las situaciones de violencia desde la religión son generadas desde los propios líderes, desde quizás la imprudencia de los mismos líderes. Entonces, acá el Papa nos dice, guarda, no pierdan de vista que todas las religiones tienen un llamado de paz, ¿sí? Entonces, todos los líderes están invitados a ser líderes dialogantes. Y acá hace una comparación muy linda, dice, no como intermediarios, sino como mediadores. O sea, no para buscar el beneficio, la ganancia de uno y querer quedar bien con todos, sino para buscar el bien común y que la última búsqueda sea la búsqueda de la paz. Y finalmente habla de artesanos de paz, que ya en el capítulo 7 Irene y creo que sí, Germán también lo hablaba, de ser artesanos de paz, que es una frase muy linda. Y bueno, acá nos toca a nosotros, porque acá dice todos estamos por ahí. Estábamos hablando de los líderes religiosos y sonaba un poco, y bueno, no, ahora todos estamos llamados a ser artesanos de paz. Ahí en el texto habla uniendo, extinguiendo el odio, sembrando amor, y yo sumo palabras que fueron diciendo que me gustó mucho, generando procesos de sanación y de reencuentro, buscando caminos de encuentro, de justicia, de paz, siendo humildes a través de la comprensión. Me gustaba la frase esto de una iglesia que sirve, que sale al servicio. Podemos ser artesanos de paz en la vida de cada uno y sobre todo, en relación a este texto, siendo puertas abiertas, teniendo las puertas abiertas al diálogo en la vida de cada uno de nosotros. Así que bueno, un poquito eso fue lo que
lo que trataba estos puntos. Seguimos ahora entonces con Sebastián, perdón, que nos va a compartir acerca de los puntos de llamamiento. Bien, buenas noches a todos. Bueno, a mí me tocó terminar la exposición de este último capítulo y tratar de recoger un poco a modo de síntesis todo lo que en el capítulo 7 y 8 el Papa fue exponiendo y fue desglosando para, en el fondo, terminar haciendo un discernimiento para decirnos a todos cuál es la vocación última de las religiones. Creo que el Papa termina disgregando todos los elementos que pueden llegar a dividir el mundo de las religiones, pero en definitiva también pueden llegar a unir, cuando termina diciendo que la vocación de las religiones es la integración de lo que ha sido desintegrado en el hombre. Entonces la integración interna del hombre termina constituyéndose en una integración comunitaria. Y entonces en estos 3 puntos, del 285 al 287, el Papa va a tratar de rescatar testigos de este esfuerzo por querer reintegrar lo desintegrado en el hombre. Y el primero que él menciona, y lo menciona con fuerza como una de sus grandes inspiraciones, es al gran imán de Al-Azhar en Egipto. Voy a ver si el nombre me sale de una, es Muhammad Ahmed el-Tayeb, ¿no? Hoy lo ensayamos a la mañana medio trabalengua, pero vendría a ser una de las principales autoridades del mundo religioso islámico, particularmente una de las derivaciones más populares del islamismo, que es el islamismo sunita. ¿Qué quiere decir? Que él, como líder religioso, tiene por un lado la interpretación legítima del Corán, al modo de lo que sería nuestro magisterio interpretando la revelación, y por otro lado es la fuente de jurisprudencia del Islam. Por lo tanto tiene una relevancia mucho más grande cuando uno trata de ver cuál es el aporte que el Islam puede hacer a este diálogo interreligioso. El Papa abre los 2 caminos: por un lado el diálogo ecuménico entre las religiones cristianas, y por otro lado el diálogo interreligioso con aquellas religiones no cristianas. Y entonces comienza citando esta declaración que juntos firman el 4 de febrero del 2019. Dice: declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son frutos de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. Me parece que esto es un punto capital para entender cómo interpretamos a Dios desde nuestra religión cristiana y también cómo se interpreta a Dios desde las otras religiones. El Papa es consciente que la construcción de la fraternidad tiene como punto de partida el modo en el cual entendemos a Dios y cómo entendemos que es la relación de la comunidad creyente con Dios. Y a partir de ese principio, se quiere, interpretativo, es como después se entiende los fundamentos que van a permitir la constitución de una fraternidad humana como la vocación última, si se quiere, del diálogo interreligioso. No sé, Loli, si pasamos a la otra placa. Bien, entonces yo tomé como síntesis de todos estos capítulos a modo de título: he aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad. El Papa se va a terminar peleando en estos últimos puntos con el uso ideológico de la imagen de Dios. Dios no puede ser nunca presentado como un ser, como incluso una personificación del terror, del odio, que asuste a la gente, que ponga imperativos que impidan que el hombre se pueda desarrollar en libertad, como vamos a ver ahora. ¿Pasamos? Bien. Entonces, esta declaración, cuya finalidad es un llamamiento a la paz, la justicia y la fraternidad, se va a desarrollar en el nombre de Él. Y yo lo presento así, es mucho más amplio el desarrollo de cada uno de estos puntos, pero me quedo con este principio, que es invocar el llamamiento en el nombre de Él. Primero por los ecos bíblicos que tiene para nuestra fe el nombre como tal, porque el nombre no solo determina la identidad, más aún, el nombre habla de una vocación, de una misión y también de un misterio.
Cuando se invoca el nombre de alguien, se está tocando algo de Dios, porque se está tocando también aquella vocación íntima que el nombre le da a aquella persona que lo posee. Hay infinidad de ejemplos bíblicos, pero me pareció interesante como principio para entender esta declaración en el cual, en el nombre de Dios, se llama a los hombres a construir la fraternidad. En el nombre de la inocente alma humana, es un punto muy interesante porque también resguarda un principio filosófico humanista muy interesante para rescatar, que es decir, lo que hago con un hombre lo estoy haciendo con toda la humanidad, o lo que yo no hago con un hombre no lo estoy haciendo con toda la humanidad. El principio humanista de decir que lo que yo hago dejo de hacer con el hombre, no lo dejo de hacer o lo hago con una persona en particular, sino que estoy haciéndolo con todos los hombres. Y después empieza a tocar lo más propiamente cristiano. ¿Cuál es lo propiamente cristiano? Bueno, que nuestro Dios, a diferencia del Dios del Islam, que son quizás la religión con la cual el Papa está dialogando, es que el Dios nuestro es un Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho hombre, que se ha hecho historia. El Dios de Jesucristo es un Dios que ha puesto al hombre en su corazón y lo ha predicado desde el mismo Dios. Entonces, predicar los atributos humanos es predicar al mismo Dios, y por eso el Papa pone mucho énfasis en cómo se manifiesta el nombre en los pobres, en los sufrientes, en los pueblos que son muchas veces presos de las implicancias ideológicas de cómo se va leyendo la historia. Hoy Ana hablaba, ella jugaba con contraponer misericordia, verdad, justicia, memoria, verdad, justicia, y eso es una tensión a la cual a veces no podemos renunciar, porque evidentemente la construcción de un pueblo, y el Papa lo ha hecho innumerables veces, se hace desde poner un pie en la memoria del pueblo y luchar porque esa memoria no sea nunca socavada por discursos que pretenden superarla. En nombre de una fraternidad humana golpeada y desintegrada, que ahora vamos a ver algo más, quiero pasarlo en la placa que sigue, en el nombre de la libertad, en el nombre de la justicia y de la misericordia, uno puede incluso tener como eco atributos del Dios cristiano en todos estos nombramientos que la declaración va haciendo. Y por último, en el nombre de todas las personas de buena voluntad. Y termina diciendo, en el nombre de Dios y de todo esto asumimos, y acá está el compromiso, el pacto, la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. El Papa está proponiendo un camino que tiene sus fundamentos en lo que él viene desarrollando ya como principios para entendernos y para poder poner reglas en común. El diálogo, la colaboración común y el conocimiento recíproco. Bien, pasamos a la otra plaquita, donde ya acá pasamos al otro punto, que es el 286, donde el Papa va a hablar de sus motivaciones, sus inspiraciones. Menciona muchas, yo destaco las 5 que él menciona de modo particular, que son estos 4 que ahora vemos y el quinto que veremos luego. Y de estos 4 el Papa va a destacar la fuerza con la cual ellos han luchado por hacer un llamamiento a la fraternidad, a la integración de lo humano. Vuelve a insistir con que lo religioso tiene que estar siempre al servicio de lo humano y lo humano al servicio de lo religioso como modo de interpretar la relación con Dios y la relación comunitaria. Entonces menciona entre ellos a San Francisco de Asís como su gran fuente de inspiración, ya no solo para la encíclica, sino para todo su papado y su magisterio en particular, ¿sí? El santo del siglo XIII. Y después menciona a 3 personalidades del siglo XX que han sido marcadas por su influencia cristiana y su lectura política también de la influencia cristiana. Martin Luther King, Mahatma Gandhi y Desmond Tutu. Por ahí quizás Luther King, Gandhi sean los más conocidos, pero Desmond Tutu yo conocía poco de su vida, me puse a indagar un poquito a partir de preparar esto. Me di cuenta que él, además de ser un hombre religioso, un clérigo anglicano, arzobispo anglicano sudafricano, Desmond Tutu también tuvo una intervención muy fuerte en lo que fue el debate que se dio en Sudáfrica en los años 80 en la lucha contra el apartheid. Y dentro de las expresiones que encontré una expresión que a mí me quedó haciendo mucho ruido y que habla de un modo también de interpretar el Evangelio que leíamos el domingo pasado en la fiesta de Cristo Rey. Desmond Tutu
decía lo siguiente: si eres natural en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Es decir, de alguna manera, este llamamiento que el Papa hace nos obliga a conciencia a tomar posición también en dónde estamos parados y de cómo, interpretando a Dios y al Dios de Jesucristo, hecho hombre, presente particularmente de modo muy especial en los pobres y más sufrientes, obliga también a tomar una opción, tanto pastoral, como dirá en un momento, como también espiritual, como también humana. Entonces pasamos a la otra plaquita donde él va a terminar destacando a su mayor influencia, como él mismo lo termina diciendo. Quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien, desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato Carlos de Foucauld, bueno, conocido también, va a ser canonizado ahora, también va a ser hecho santo. Carlos de Foucauld, que muere ahí cuando comenzaba en mediados de todo el conflicto que había desarmado la Primera Guerra Mundial en Europa, desde el 14 en adelante, y en el 16, él muere siendo testigo de cómo el mundo se empezaba ya a fragmentar, pero al mismo tiempo empezaba siquiera a llevar una antorcha nueva a la realidad espiritual que empezaba a iluminar el siglo XX, que fue quizás el siglo en el cual se trató de luchar por una fraternidad universal, una fraternidad humana. Y dice el Papa: él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos. Y creo que acá está la clave, la pista quizás más profunda que el Papa nos va a dar para ver cómo lograr esta fraternidad. Abandonados en lo profundo del desierto africano. En este contexto expresaba su deseo de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo: ruega a Dios para que yo sea realmente hermano de todos. Un hombre que hizo experiencia como militar, experiencia en las milicias francesas en Argelia, sintió una profunda experiencia de Dios que lo llevó a tomar una opción radical por la vida contemplativa. Se fue a vivir al desierto del Sahara argelino y allí conoció por revelación de Dios, sin duda, conoció que su lugar era estar en el último lugar. Y estar en el último lugar es tomar el lugar que Cristo nos invitó a tomar, que es el lugar de servidores de todos. Creo que lo que el Papa termina haciendo como llamamiento para construir este camino de paz, de justicia, es ponernos al final de todos para ser servidores de todos. Creo que ese es el desafío y esa es la dificultad también, porque ahí también nos vamos a encontrar con un montón de obstáculos. Y por último, para terminar, ya el Papa saliéndose del libreto en el final, al principio Luis rezaba la oración por el ecumenismo, también él convoca la oración al Creador, donde esta oración atribuida a San Francisco va a decir: inspíranos el sueño del reencuentro, va a decir San Francisco en esta oración, que es un poco el llamamiento que el Papa le hace a todas las religiones, volver a reencontrarnos desde lo humano para poder experimentar una vez más lo divino. Entonces los invito a todos, ya desde la pantalla compartida, a rezar juntos esta oración al Creador que el Papa nos invita al final de la encíclica. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a todos, Padre Luis. Sí, gracias Tere, Loli, Seba. En realidad yo les quiero agradecer a todos, en primer lugar, los que pudieron compartir los 4 martes, en el sentido de haber aceptado una propuesta que no tenía por ahí las características de las anteriores, pero era un desafío lindo de escucharnos, de conocernos, de conocer gente de nuestras comunidades.
Así que a los que fueron convocados y respondieron, 1.000.000 de gracias realmente. Esto obviamente es un primer paso, tendremos que seguir y creo que está muy bueno también que en las comunidades lo vayamos buscando, lo vayamos intentando. Quiero aclarar que no fue un casting, no hicimos un casting para elegir, o sea que seguramente hay muchísima gente en nuestras comunidades que podemos hacer esto y que lo podemos compartir, y creo que el mensaje de Francisco nos motiva, nos entusiasma, nos ilusiona, y esto tiene que ser multiplicado, ¿no? Y lo último que quería decir, bueno, ya lo vamos a aprovechar en un ratito para el martes que viene, en un segundito, marcar algunos teléfonos, algunas formas para que aquellos que todavía no, que por ahí se quieren enganchar en alguna de las áreas, de los espacios de la pastoral social y todavía no lo han hecho, lo podamos hacer. Esto sigue, esto es un camino que no termina en estas reuniones, que no termina en estos encuentros, sino que en la vida de todos los días en nuestras comunidades se nos llama permanentemente a testimoniarlo, ¿no? Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos. Recordamos el mail, pastoralsocialml@gmail.com. No nos olvidemos que el martes que viene, a las 20 horas, por este mismo canal, este mismo ID y contraseña, nos vamos a encontrar con el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de San Isidro, como señor Ojea. Y ahora le pasamos para que cierre y también nos dé su bendición a nuestro padre obispo Jorge Eduardo. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Ustedes, si tienen ganas algún día, busquen un video que está en YouTube, una experiencia que se hizo, capaz que alguno ya la vio, una experiencia que se hizo con chiquitos, entiendo que con permiso de los papás, se hizo en varios lugares. A los chiquitos se les ponía un mismo muñeco, uno de color blanco y uno de color negro. Chiquitos, chiquitos. Es decir, no gente adulta, chiquitos, niños. Entonces se le hacían preguntas, pónganlo, muñecos negro o blanco, le hacían preguntas, ¿quién te parece el más lindo? Y los nenes indicaban el blanco. ¿Quién? La mayoría. ¿Quién te parece más bueno? Y los nenes indicaban la mayoría el blanco. Con esta experiencia, se mostraba que ya chiquitos cargan en su interior con mensajes de separación. Y esto lo traigo porque es una tarea enorme la fraternidad, es una tarea enorme. Hay que hacer un trabajo gigantesco, profundo, desde los más chiquitos, ¿no? En todo lo que es el colegio, la familia. Fíjense que Francisco en toda la Fratelli Tutti tiene una idea de Dios, tiene una idea de hombre, tiene una idea de iglesia, tiene una idea de sociedad. Dios, hombre, iglesia, sociedad. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es la idea de Dios que tiene Francisco? ¿Cuál es la idea de hombre que tiene Francisco? ¿Cuál es la idea de iglesia, la idea de sociedad? Y entonces podríamos ir aproximando algunas respuestas. Y después